La Odisea de Nolan todavía no la viste. No la vi. Y posiblemente, ¿sabes que no sé? Y no, porque sos padre de criatura muy pequeña. ¿Y qué pasa con Y eso? dura como 3 horas. Ah, no, claro, yo no puedo. No, claro. El otro día puse un tuit, hace cosa de 2 meses puse un tuit tipo, tengo ganas de ver esta película. Sí. Y en algún momento quiero volver a ver El jinete sin cabeza, no sé cuándo voy a tener tiempo. Claro. Pero me agarró, era el 5.º día de nublado y dije, esto parece Sleepy Hollow. Sí, y dije, la tengo que ver y dije, claro, ya no puedo hacer esto. Bueno, no importa, no voy a spoilear nada de la Odisea, claro, pero... la historia más conocida del mundo, básicamente. Pero hay algo que me pareció interesante que, viste que venía con toda una campaña porque se supone que era super woke, porque estaba Lupita Nyong'o haciendo de Helena de Troya, que ellos se la imaginaban como Había muchos negros, básicamente. Sí, era como, estaba el otro rapero Travis Scott, o no me acuerdo cuál, y era como, ¿qué hace un rapero en Grecia? Como, chicos, ese no es el problema igual. Pero bueno, el tema es que lo que más me llamó la atención es, sin spoiler ni nada, un poco la tesis de la película, o para donde Christopher Nolan lleva la Odisea, es bastante parecido a la conclusión o el eje de Oppenheimer. Eso me llamó la atención. O sea, vuelve a ser la misma... De alguna forma, como, sí, vuelve medio como repasa lo mismo o le da como... Pero lo que me llamó la atención fue que gente tipo Ben Shapiro, ¿viste? Sí, Ben Shapiro, conocido. En Estados Unidos, muy de derecha, ¿no? Como un influencer comunicador. Le pasó un poco lo que le pasó a la primera camada de influencers de derecha acá, de Argentina, tipo Álvaro Sicarelli, El Presto, Danan y demás, que tuvo un momento mucho de auge y ahora cayó muy fuerte, en especial porque Ben Shapiro obviamente defiende mucho al Estado de Israel. Sí. Entonces, ahora que cambió el viento y está tipo Estados Unidos está todo anti-Israel, se desplomó. Bueno, él y otros, más o menos en la misma línea, él dijo que la Odisea de Nolan, acá no lo quiero leer para no mentir, era una alegoría moral cristiana con armadura griega. Como que hay ahora un montón de gente que dice que lo que hizo Nolan fue cristianizar la Odisea, exactamente. Como que agarró esto que en la película le dicen la ley de Zeus, que es que tenés que tratar bien a cualquiera, que tenía otro nombre en realidad en la antigua Grecia, que tenés que tratar bien a cualquiera porque cualquiera puede ser un dios escondido, entonces te la puede hacer caber. Que eso es algo cristiano y que en realidad lo que está haciendo... Entonces como dio toda una vuelta. Y otra cosa que me llamó mucho la atención de lo que pasó una vez que se estrenó la película es que también había como todo va a ser demasiado woke. Sí, estaban todos esperando. Los perros de guerra estaban, los perros de casa estaban ahí esperando para descuartizarlo. Sí, para hacerla. Es que la Emily Wilson es la primera mujer que tradujo el texto de la Odisea. Y le dio, aparentemente, le dio como un matiz que no se le había dado en otro momento con, no sé, claro, del griego antiguo, con palabras que pueden tener cuestiones. Es una traducción. Exacto. La traducción entonces, nunca es 100% como la fiel, mina, digamos. además es mina y tiene tatuajes, lo que decían es, bueno, la Odisea de Emily Wilson es la Odisea woke. No la queremos, la odiamos. O sea, es alguien que volvió a traducir la Odisea desde el griego original. Viste que hay muchísimas, claro. Obvio. Esta es la versión de ella. Acá, ahí va. ¿Y sobre esa versión hace Nolan la película? No. No, me parece, no, porque además cambia muchísimas cosas. Creo que si la usó, pero debe haber usado un montón porque él cambia mucho. Pero le preguntaron a ella a ver qué le parecía la película. Y no le gustó. No le gustó. No le gustó. Esto es muy woke. Sí. No le gustó. Dijo es muy que progre, dijo. Nolan trató de meter demasiadas cosas y y a la vez dejó afuera temas esenciales. Que encontró incoherente que la película condene la guerra y simultáneamente condene la cobardía física, y que la película no se animaba a que los protagonistas, y esto es verdad, fueran como moralmente ambiguos. O grises. Y sí, me causó mucha gracia porque todos estaban esperando que ella dijera como, sí, me encanta porque... Me encanta Zendaya porque... Exacto, porque hay gente de todos los colores y no sé qué, y salió la mina y dijo como, re maricona. Es de trolo, si te gusta es de trolo. Porque básicamente le dijo eso
eso como pusiste un Odiseo que está todo el tiempo como ñe, ñe, no me gusta ver chiste, no sé qué, y en realidad Odiseo era como sangre. Sus chabones llegaban y mataban y violaban y él estaba ahí y él también lo hacía. Y vos pusiste una que pipi, tengo que ir al psicólogo. Y no sé qué, así que me pareció bastante espectacular. ¿Y por qué decís que es parecida o intenta dar el mismo mensaje de Oppenheimer en el sentido de Odiseo siente culpa de lo que hizo, básicamente? Sí, es lo mismo. Pará, es la misma película. Esto es lo más spoiler, pero en vez de la bomba atómica es el caballo de Troya. No, mentira. No, es algo así, porque claro. Es como que él... y claro, ahí es está moralmente ambiguo, porque es un engaño y todo claro, eso. Exacto, porque en realidad va en contra Nolan. En contra de lo que decían los dioses, sí. Y entonces como la película juega con la idea de que después de ese engaño que hizo ganar a lo que se llamaba los griegos por sobre la ciudad de Troya, que eso rompió el mundo y a partir de ahí murió la edad de bronce, de bronce, o empezó la edad de bronce, bueno, es eso. Sí. Hizo mierda a Grecia. Y por eso también dicen, los que le encuentran la beta cristiana, dicen, claro, es porque la película mata de alguna manera todo lo que era la antigua Grecia, porque después se viene el cristianismo y de ahí se agarraron. Pero sí, esto no es spoiler, pero la idea de la película es un Odiseo. Claro, yo me había olvidado la boludez del caballo de Troya. Tipo, ¿tan importante no es el caballo de Troya? No, sí, obvio. Claro. El caballo de Troya. Sí, que aparece en flashbacks, ¿no? Porque eso es la Ilíada, es la precuela de la Yo leí Odisea. la Ilíada, nunca leí la Odisea. Bueno, podés ahora La Ilíada, que es, me acuerdo de leerla y las primeras partes es aburridísima porque es tipo, describe cantidades de barcos y gente que había arriba de los barcos, ¿viste? Como, sí, pues aparte soldados. Te perdiste toda la parte divertida, es como... Leí toda sí, pero esas cosas que haces de chico, ¿viste? También leí La Guerra y la Paz. Sí, yo leí Ana Karenina, pero la leí en el curso, estaba además en el colegio y la leí acá. Y bueno, era lo que te llegaba, qué sé yo. Sí, bueno. A mí igual con Nolan, ¿cómo te llevas con Nolan en general? A mí hay cosas que me gustan y hay cosas que me parecen una garcha. A mí me gusta que haga como eventos cinematográficos, ¿no? Quizás ahora también hay otro debate a ver si no es demasiado elitista, porque él filma en IMAX y entonces... Bueno, eso es una de las cosas que más banco. Claro, para mí también que sean como eventos y incluso, por ejemplo, en una película que no me gusta mucho como Interestelar, era un evento para ver y disfrutar en el cine y el tipo tiene una pasión, es como uno de los últimos grandes directores que piensan como en el cine en todos sus detalles. Después me parece que tiene obras maestras, tipo Dunkerque. Mi favorita es Dunkerque, incluso más que Memento. Me parece espectacular. Memento es una bomba atómica. Sí, Memento me gusta, pero Dunkerque a mí me encantó. Dunkerque me gustó mucho. Y después, incluso me gustó la última de Batman, pero porque a mí me gusta mucho Dickens. Y como tiene todo... Tiene como todo un mambo Dickens. A mí, esta es mi opinión polémica. Las de Batman nunca me pareció... La mejor de Batman, o sea, es una pelotuda, lo que voy a decir, claro, no es de Batman. No, es del Guasón. Es del Guasón. Igual está claro que es un peliculón de época, ¿no? Bueno, pero la 1 me pareció como... Creo que tuvo la mala suerte de salir muy pegada a Iron Man en su momento. Y eran como dos personajes muy similares. ¿Viste? Como... el millonario. Medio que en ese momento Tony Stark le robó el trueno. Siento. Puede ser. Y después toda esta cosa de, el Batman realista muy oscuro. Sí, cómo le gusta. Cómo le gusta. Y de alguna manera él terminó, probablemente por Batman, porque habría que hacer todo un episodio solo de... Hay un libro sobre los fans de Batman que es bastante espectacular, porque es medio como lo de, no sé, los rolingas acá, claro, ya son como una desviación total de lo... O sea, no se parecen no tiene nada que ver con la obra original. Así, pero con violencia, ¿no? Más bien. Porque estaba claro, estuvo el que entró y disparó en el cine. Sí, un montón. ¿no? Entonces Nolan de alguna manera quedó enmarcado como director de nenazos y también por eso cuando saca una película esperan que sea de alguna forma... un hito cultural como fueron las anteriores. Sí, y sobre todo para cierto tipo de masculinidad. Frágil, claro. Exacto, y ahí
entra... No tenía toda esa... Sí, es como... Nunca había entendido eso. Tampoco nunca entendía todo el quilombo con Zack Snyder, Claro, bueno, Snyder es como, Cut, sí, toda es esa como que movida. con Snyder y con él estos son nuestros directores de varones, Claro, heterosexuales. Superman, porque, sí, entonces claro. después ahora es medio como que los traicionó. Claro. Está Elon Musk, viste, diciendo como le voy a pagar a Mel Gibson para que haga la Odisea, voy a hacer una Odisea Claro, con no. inteligencia artificial. No, Como, Elon, aparte, ya ¿qué te está. importaba la Odisea antes? Pero bueno. Y todo termina dividiéndose, incluso en en una película que vas a ver en una pantalla muy, muy mega gigante, a ver si es de izquierda o de derecha la película, ¿no? Era como todo el tema. Claro. Y ese es el tema del día de hoy. En mi humilde opinión, mi nombre es Juan Rocco. Y yo soy Fiorella Sargenti. ¿Derecha o izquierda? Que además, ¿sirve todavía hablar de derecha e izquierda? Yo, mi humilde opinión al respecto es que creo que ya está, incluso te digo, está más gastado el debate sobre si existe la derecha y la izquierda que el concepto de derecha e izquierda. Lo que yo siempre entendí, o por lo menos lo que uno va viendo, es que son conceptos que tienen un problema muy grande, que es, se usan para describir tradiciones políticas muy distintas, como si hubiera un uso global de izquierda y derecha, y en realidad después cuando uno hace zoom sobre eso te das cuenta que izquierda y derecha en diferentes países significan, y en diferentes épocas también muchas veces, significan diferentes cosas porque hablan de tradiciones políticas muy distintas. Entonces ahí hay como toda una gran confusión que empieza, que igual siempre tiene que ver un poco con el agitado mundo de la política. Digo, no es fácil hablar de política. También está hipertrillado hablar de la polarización y las cosas que venimos hablando y demás, y de cómo cada persona vive en mundos distintos. Pero, si nos ponemos finos, yo creo que todavía podemos seguir utilizando, o incluso uno en las discusiones políticas lo ve, todo el tiempo se habla de una manera u otra, quizás con epítetos más peyorativos o insultos, facho, cuca, polentero, nenazo. Sí, son más como identidades culturales, ahora que quizás una ideología política detrás, ¿no? Como... Se empiezan a mezclar y hay, bueno, un poco también se viene hablando mucho también de lo que son las identity politics, que tiene que ver mucho con esta, digamos, los años woke, digamos, ¿no? Los últimos 20 años de influjo ¿Cómo murió progresista norteamericano? El wokeismo o mató al, ¿cómo era que le decían? El social warrior. Social Justice Warrior. SJW. Sí, lo mató. Lo mató. Porque esto... Era como guerrero de la justicia social. Porque es todavía más corto. Decían. Es woke. Claro, era mucho más ganchero. Viste que los yanquis van perfeccionando el arte de las palabras inventadas. Tenemos woke, bueno, Social Justice Warrior, gaslighting, pegging, todo eso, benching, branching, cromosoming. Y woke es mejor, hay que decirlo. Y woke son 4 letras, es como love, woke, está ahí, está regalado. Entonces, un poco que fue como el glifosato conceptual, ¿no? Y arrasó todo. Ah, sí. Tiró, como hiciste una especie de bombardeo. Pero ahora, y fumigación. Volviendo a relacionarlo con el cine, ahora se están haciendo películas y ficciones que están consideradas como de derecha. Así como en Estados Unidos tienen canales, series y películas que son más para la comunidad negra, para la comunidad afroamericana, ahora hay como, no sé, Yellowstone es considerada una serie con Kevin Costner, que ya está... Muy buena, boludo. Sí, pero está considerada como, esta es para República. Es Bonanza más Trump, te da Yellowstone. Después, ni hablar ahora, se armó todo un tema con una película de uno que está considerado como uno de los... Yellowstone debe ser de los... porque hay algo... Yellowstone es buena. Pero es de los pocos productos culturales, digamos, que tiene ideología de derecha de los últimos años que funciona bien. Porque en general todo lo que viene medio así como forzado de ese sector es medio... Bueno, como es... cheesy, es medio pedorro. Como algunas producciones de Angel Studios, que es un estudio mormón, que fue como captando gente, son los que hicieron en su momento Sound of Freedom y después hicieron varias más, pero ahora uno de los directores, uno que está considerado como de los peores directores de la historia, que se llama Uwe Boll,
hizo una película protagonizada por Armie Hammer, que era este chabón que fue cancelado en un momento porque aparecieron un montón de minas diciendo que había abusado psicológicamente de ellas y que después empezó a decir que era caníbal y que qué sé yo. Que se llama Citizen Vigilante. Y es tremenda. Es tremenda porque... Pero porque hay algo de la metáfora que manejan mal. El chabón, no les quiero spoilear, esto es solo una pequeña parte, pero bueno, él es, como lo dice, es un ciudadano vigilante. Claro. Citizen Vigilante. Claro, claro. Entonces, en un momento siempre va a vengar a los blancos de musulmanes o... De gente exótica. Sí, y en un momento va... La población exótica. Va a buscar a un pibe para vengarse que creo que había violado a una chica o una cosa así. Y agarra y mata a toda la familia, incluida la madre y la hermana adolescente, porque le dice, porque lo cuidaron y porque no sé qué. Entonces vos decís, bueno, esta es difícil de bancar, la verdad, es difícil. Para, vos que sabés mucho de estas cosas, Hallmark, el canal de cable, ¿te acordás? Ajá, sí. ¿Era mormón? ¿Lo bancaba? ¿O había algo ahí? ¿Sabes qué? No me acuerdo si era mormón. Puede que sí. Hay un montón de cosas, sobre todo hoy más todavía de entretenimiento, que son mormonas y que vienen de Me acuerdo de Utah. Que la primera vez que supe algo, en realidad fue medio al mismo tiempo, pero había una versión de Dune, que tenían una miniserie de Dune ahí en Hallmark. En Hallmark tienen... Sí. No, aparentemente ahí lo busqué. Ahí va. Pero quien lo creó era de discípulos de Cristo. Ok, sí, pero era medio, tenía una... Por eso tanta cosa de Navidad, de todo eso. Volviendo a lo de izquierda-derecha, hay que ir, si vamos a las bases, todos tenemos la historia, ¿no? O más o menos, del tema de Francia, 1780 y no sé cuánto, que se sentaron de un lado unos, de un lado los otros, unos eran más conservadores, estaban en la derecha y representaban como la jerarquía, el orden ya establecido, y en la izquierda los que querían el cambio, igualdad y demás. Y a partir de ahí estamos en este baile de mierda hasta ahora. Yo lo que me acuerdo eran jacobinos, creo, si no me acuerdo normal, eran jacobinos, que eran como el ala más radicalizada hacia la izquierda, y era el ala izquierda, y los girondinos, que eran un poco, bueno, porque los dos habían reemplazado a la autoridad monárquica, pero los girondinos eran más buenos. Vamos más tranca. Tanto no. Claro, no hace falta rey, pero... Porque los dos eran fuerzas parlamentarias. Después también tenés otro origen, que es el origen anglosajón, que son también los Tories y los Whigs, que es el partido, digamos, el equivalente al partido demócrata de su época, o el partido progre, que son los Whigs, que eran justamente los que seguían de alguna manera un poco la tradición de Oliver Cromwell, cuando le corta la cabeza al rey y arma el parlamento y qué sé yo, y los Tories, que eran más monárquicos, ¿no? Como todavía defendían la figura de una monarquía. Y después en el siglo XIX se mete la economía, que antes eso no tenía más que ver como con otras cuestiones de... Yo creo que es que básicamente aparece Marx, ¿no? Sí, tiene sentido. Me da la impresión. O sea, revolución industrial, cómo se empieza a tramitar, aparece la clase obrera y la clase trabajadora como un actor político importantísimo, y aparecen las teorías acerca de la destrucción de la burguesía por parte del proletariado y la socialización de los medios de producción. Muy de izquierda, sos muy de izquierda. El manifiesto comunista, las primeras, después vienen las internacionales, la primera internacional, la segunda internacional, la tercera, que eran los congresos internacionales de los trabajadores, y ahí de alguna manera se definía, ¿no?, como la política planetaria, porque esta es una de las grandes dicotomías que la vamos a ver que vuelve ahora, pero que después, calculo yo, desde la caída del muro estuvo un poco más tapada, que es la izquierda siempre tuvo un componente internacionalista, es decir, la clase social es más importante que tu nacionalidad. Entonces, si vos sos un trabajador, tenés más chance, obviamente, al ser una persona explotada que vive de su salario, tenés, esto en la teoría de izquierda, ¿no?, más chance de sentir solidaridad con otro trabajador que tiene exactamente tu misma condición, la de ser explotado frente al capital,
que las diferencias nacionales, porque de alguna manera para la izquierda las diferencias nacionales son producto de la falsa ideología de la burguesía. O sea, los estados-nación son producto de la burguesía. Y acá ya empieza un quilombo heavy metal. No cantar el himno, sería, hoy se dice como, ¿cantás el himno o no cantás el himno? ¿Lo cantás o no lo cantás? Y está todo este tema que ahora lo vemos mucho, que en Estados Unidos usan liberal. Sí, liberal, claro. Que es de izquierda, sí. Y acá liberal históricamente es de derecha. Es de economía derecha. Entonces, un montón de veces hay como lost in translation, o sea, como estamos ahí perdidos en la traducción. Sí, y también incluso nuestras propias categorías. Nos pasaba el otro día, o me pasaba a mí leyendo para el capítulo de masonería. Sí. Después tengo algo para contar, que me llegó un mensaje. Pues llegan mensajes. Llegan mensajes, obvio. Que por ejemplo, Sarmiento, uno piensa en la generación del 80 y ¿qué dice? Cuando hablas de esa época, decís los conservadores. Sin embargo, Sarmiento, bueno, Avellaneda, Mitre, digamos, lo que es la generación del 80, Roca, eran económicamente liberales y también a nivel cultural eran liberales. O sea, la ley de educación pública y de la separación de la educación respecto de la Iglesia Católica la impulsaron ellos en en una gran lucha contra incluso intelectuales que bancaban más la educación cristiana y católica. Y ahora vos decís conservador en Argentina y pensás más en el nacionalismo católico, línea Victoria Villarroel. Sí. ¿No? Entonces también va viendo esas transformaciones donde no siempre lo que uno piensa o considera que es conservador, progresista, liberal y qué sé yo, en el momento actual no fue exactamente igual hace 100 años, sino que es una evolución constante. Y tenemos ahora incluso frases y temas que se tocan y se pisan y es como, eso me parece bastante fascinante, como por ejemplo, mi cuerpo, mi decisión, no es lo mismo. Si estás hablando del aborto. Claro, o si estás hablando de las vacunas. Claro, es muy loco. Como... Sí, pues se puede usar exactamente. Claro. A ver, y es un concepto en ambos sentidos igual, es un concepto más liberal individualista de lo que hace, básicamente, ¿no? Es como, bueno, si es mi cuerpo y yo soy un individuo frente a la ley, lleno de derechos, garantías y obligaciones, lo que hago con mi cuerpo es tema mío. Ahora, pasa lo mismo, y se vuelve a complicar, pone en discusión el tema eutanasia. Sí, claro. ¿Qué hacemos ahí? ¿Mi cuerpo, mi decisión o...? Claro, ¿de qué lado de TikTok lo ponemos? Claro. ¿En qué algoritmo de TikTok lo ponemos? Qué sobregirados están los yanquis en todo sentido. Vos TikTok no caías, ¿no? No, yo no. Yo me mantengo... No, están... Yo me mantengo... Yo tengo una coraza no autorizo, es mi escudo de autismo que me... No, a mí TikTok me fascina, me fascina. Y vos traés todo de ahí. Vos traés todo. Denme más. Y están en una, para mí son los mayores representantes, bueno, ahora se vio con todo lo de la campaña anti-argentina. Una ensalada en la cabeza. Biónica, una ensalada total. Y ahí aparece otra palabra que es progresismo. Y que significa... Que todo además, igual acá hay algo que no estamos mencionando, que es imposible no nombrar en nuestro país, que es el peronismo. No, es que el peronismo cambia toda la discusión. De hecho, incluso cuando uno piensa en discusiones de internet si vos me preguntás a mí, izquierda o derecha, yo digo, yo creo que prefiero el Political Compass, ¿viste? Me parece mucho más rico como... ¿El Political Compass qué sería? Le explicamos a quien no lo conoce. A nuestro querido oyente o oyenta. Es un cuadro de doble entrada donde vos tenés dos ejes y tenés el eje político y el eje económico. Tenés autoritario o liberal y de izquierda o derecha. Entonces, a partir de ahí tenés no dos posiciones, sino tenés un cuadrante con 4 posiciones grandes y todas sus grados intermedios en los cuales podés ubicar las posiciones políticas. Incluso ahí me parece
en el caso de si quisiéramos tener un cuadro de doble entrada o dos ejes que acomoden la cuestión argentina, yo lo he pensado muchas veces y creo que lo que ordena completamente el mapa político argentino es peronismo y antiperonismo y estatista o privado. Sí, Ahí podés meter todo, tipo, tenés vertientes que son privado peronista, el menemismo, o privado antiperonista. Podés pensar en Milei. Tenés público peronista, kirchnerismo, peronismo clásico y qué sé yo, y público antiperonista, los radicales. Y así tenés un montón, o mismo, qué sé yo. Digo, Roca y todos los próceres de esto que hablamos recién, generación del 80, no son idearios muy peronistas en cuanto a la economía, por ejemplo, ¿no? Entonces, si te pones a pensar... ¿Sabés que tenemos un número de WhatsApp al que pueden mandar mensajes? Oh, no solo pueden comentar acá abajo o en donde sea que estén, en Spotify, en YouTube, sino que pueden mandar audios al más 54 911 28 32 34 52, que tal vez lo podemos poner por acá en algún lado acá también, pero si no, van para atrás y lo anotan y nos mandan mensajes y nos vamos a escuchar y vamos a tener un espacio en el otro episodio para... Me llegó un mensaje, no por ese teléfono, sino el mío personal. Sí. Me llegó un mensaje de un conocido, que me dijo, loco, yo soy masón, estoy metido en la masonería. Solo hubo 3 presidentes argentinos que no fueron masones. ¿Que no fueron? Que no fueron. No le pregunté quiénes, ahora salgo de acá y le pregunto quiénes. Y me dijo, la logia de Argentina está en completa obediencia con la logia de Gran Bretaña. Ok. Bien. Yo solamente, yo soy un simple mensajero. A mí me llegan cosas. No, está perfecto, está perfecto. También nos pueden mandar, si quieren, de manera más secreta por DM a cualquiera de los dos. Estábamos hablando, bueno, de peronismo, izquierda, derecha. Está esta teoría que para mí se vio y quedó como muy expuesta en la pandemia, de la teoría de la herradura, que es que izquierda y derecha no son como polos opuestos de una como línea recta, sino que están ahí cerquita. Que se tocan. Sí, porque en la pandemia, con todas las cuestiones de, obvio, de pro o anti cuarentena, pro o anti vacunas, vos veías de golpe que estaba una persona muy de mega ultra derecha o casi, o en nuestro país sería Babi Checoparo, no me acuerdo quiénes eran, al lado de un ultra hippie. Antisistema. Bueno, es que ahí... Es lo mismo, perdón, con el tema de la educación, que por ejemplo lo de poder... Homeschooling. Exacto. Educar a los niños en tu casa. Claro, eso va para quienes les quieren enseñar que los dinosaurios no existieron y que Dios dijo como acá hay cosas, magia, o los super hippies que no quieren que les enseñen a los hijos, no sé, que el Estado existe. Es que lo que va pasando es que en cada situación vos tenés, ponele, creo que en la pandemia lo que se conjugó era cuán cercano o cuán lejano sos a que el Estado te diga lo que tenés que hacer. O sea, cuán cómodo te sentís con eso. Y las personas que estaban más cómodas también fueron las que fueron más pro cuarentena. También había como unos exacerbados muy pro cuarentena, tipo, vi una persona sin barbijo en el colectivo, tiene que ir preso. Y había una psicosis grupal. También entiendo que, bueno, hay gente que se le murió familiares, no los pudieron velar. Fue una situación muy compleja. No es para juzgar a nadie, pero ahí de nuevo aparecen, creo que cada tema va generando sus polos de oposición. Lo que sucede es que cuando uno habla de izquierda-derecha suele creer que hay algunas cosas que van de la mano. Por ejemplo... Como que hay una especie de cataloguito. Claro, vos decís educación pública y aborto y sabes que... ¿Para qué lado van? En cambio decís, hay que matar a todos los delincuentes y controlar el gasto público y más o menos sabés a dónde va. Pero eso creo que tiene que ver con una evolución histórica. O sea, las diferentes tradiciones políticas han captado o han hecho fortaleza en diferentes temas y van quedando como polos opuestos que van conglomerando temas. Pero no es que necesariamente esos temas están
pegados. Digo, qué sé yo. Ves en China. Bueno, en China son un poco... No es que el sistema judicial chino es muy garantista. Claro. que diga, claro. ¿no? Como... Sí. No tiene una tradición tan garantista. Sí. Pareciera ser que son un poco más severos y tienen un tema particular con cómo tratan tanto el crimen, digamos, llano y raso, como los crímenes corporativos. Viste que hay mucho de banquero chino, de encontrado culpable, lo fusilan. Chau. Me acordé que con todo esto de también de vuelta la campaña anti-Argentina, con toda su propaganda, orquestada o no, ahora después lo charlamos, que alguien, o algo que también trataban de instalar, era como, bueno, cucas, anti-selección, anti-Messi, pro-China, pro-Venezuela. Y era como, quizás... Pacto con Irán. Claro, como, no sé si todo va tan de la mano. No, pero también había mucha gente, creo que eso tenía que ver con que había mucha gente que le pedía pronunciamiento político a la selección, ¿no? Sí, ¿También? Total, sí. Es ahora, como... Son como los hermanitos que se van pegando en la cabeza y van armando ahí las bandas. Sí, van armando las bandas. No dijiste, porque de esto, mucho patriotismo, pero... Sí. ¿Y qué hacemos ahora con Trump? Porque si uno agarra sobre todo este segundo gobierno de Trump, en el que creo que profundizó, y lo compara, que pasa todo el tiempo acá con Milei, dice, bueno, nosotros estamos totalmente alineados con Estados Unidos, pero eso tiene que ver con la postura de Argentina con respecto a debates internacionales, a cuestiones internacionales, pero después internamente hace el gobierno de Milei todo lo contrario a lo que hace Trump, porque Trump está como muy con la de América primero, una cuestión proteccionista o intento de, ¿no? Exactamente. ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde ponemos a Trump? A Trump, sí. Es el gran... Yo no quiero cargar el kiosco a nadie y además porque he abonado ese kiosco, digo, algo los últimos 10 años, analizar las nuevas derechas, tiene que ver de alguna manera con este corrimiento de eje, o por lo menos con este nuevo movimiento que hubo, donde hasta hace 10, 15 años, la derecha estaba completamente asociada con el proceso de globalización y hubo un momento en que eso empezó a romperse. Creo que los primeros síntomas de eso pasaron para mí, o las primeras veces que los vi en Europa, fueron expresiones radicalizadas hacia la derecha de partidos que eran anti-Unión Europea dentro de la Unión Europea. El más significativo eran los de Amanecer Dorado en Grecia, que era un grupo neonazi anti-inmigrantes, pero año 2008, 2009, como muy temprano, pero eran como una expresión de un síntoma que se estaba transformando. Recordemos, como decíamos antes, que durante todos los años 90 y los 2000, los antiglobalización eran grupos radicalizados de izquierda. Sí. En algún giro del destino, en realidad... Yo he ido me acabo de acordar, como Festipunks, que el eslogan era no a la globalización. Sí, era la época, obvio. Sí, claro. Pero ¿qué pasa? Lo mismo que pasó con Mi Cuerpo, Mi Decisión. Mientras la izquierda era no a la globalización por los capitales internacionales, la explotación de los recursos minerales, imperialismo, colonialismo, la derecha dijo... No quiero que haya musulmanes en mis países. Esta es la cantidad suficiente de negros y morochos que quiero tener en mi país. La inmigración se convirtió en el eje que hizo que muchas de las derechas modernas se volvieran antiglobalización. Porque globalización estaba unida, sobre todo en la Unión Europea, a multiculturalismo y a la idea de hay un concepto cultural basado en esta idea de la multiplicidad de culturas dentro de un solo país, impulsado no por la población, o no es una demanda democrática, si se quiere, sino es una orquestación de las élites europeas y del gobierno continental europeo, ¿no? A partir de ahí, el eje nacional global empieza a convertirse en un nuevo eje de disputa donde te pones de un lado o te pones del otro. Y parte de la novedad de la nueva derecha, que ya tiene
15 años. Ya está grande, ya vota. Ya es, claro, ya es puede derecha, manejar, no podemos robar más, ya está. Ya cada uno aprovechó su momento de sacar su libro de las nuevas derechas. Se convirtieron, bueno, nada, en derechas antiglobalistas. Además, sumado a, como siempre decimos, ¿no? Hay una cuestión más de superficie, donde puede ser el discurso aceptado ese, y por debajo cosas más asociadas a, de nuevo, nuevo orden mundial, Agenda 20, ¿vieron todo el quilombo? Agenda 2030, nos van a hacer comer grillos y todo ese tipo de cosas. El gran reemplazo. El gran reemplazo. Entonces, el truco, me parece, en gran parte, tanto de Trump, Milley y todos estos, qué sé yo, Bolsonaro en su momento y demás, es ser una versión institucional, pero que abreva mucho, sin darle el ok nunca, en esas posiciones un poco más extremas y radicalizadas, digamos. ¿No? Es como, vos sabés que si alguien te va a defender de todo esto, soy yo. Sin embargo, no puedo, o sea, Trump no va a salir a hablar en contra de la gente, o por ahí sí, no lo sé, de la Agenda 2030, ¿entendés? No es algo que tenga mucho gollete, que haga un político tan formal. No tiene gollete. Pero. Y del supuesto otro lado, y ahora entonces en la pata globalista, queda lo que hoy se dice progresismo. O sea, una idea que viene como de la Ilustración todavía sirve. ¿Qué es ser progresista hoy? Porque después de lo que se dice mucho es que después de que las derechas empezaron como se empezó a dar vuelta a la cosa, muchos dijeron como, no, bueno, yo nunca fui progresista, o no, los progres tienen la culpa. ¿Qué significa ser progre hoy? Es una gran pregunta. El sufragio femenino era progresismo en un momento. Es que esa es una de las, por ejemplo... De nuevo volvemos al peronismo, ¿no? Claro, pero es... y ahí también se mezclan estas cosas de... El peronismo nunca fue progre, pero vos ves que las ideas que defiende, la idea misma de justicia social, que es una idea en Argentina recontra peronista, en Estados Unidos... uno de los defensores más fuertes están asociados con los liberals. O sea, desde Franklin Delano Roosevelt como presidente al movimiento de los cuáqueros, que son protestantes. Entonces, la idea misma de justicia social en Estados Unidos tiene una ascendencia recontraprogre. Y hay algo de la idea del progresismo que tiene que ver con la reforma constante de la sociedad para ir convirtiéndola en una sociedad más justa, si se quiere. Yo creo que esa es un poco la definición de progresista. Es alguien que cree, es lo que antes usaba a la izquierda como insulto, decirle a alguien, sos reformista, ¿viste? Como la diferencia entre revolución y reforma. Y si eras reformista, eras un blando, eras un gris, eras un tibio. Yo creo que esa idea de que el mundo necesita estar en constante reforma para cada vez ser más justo es de alguna manera una idea progresista. Y la idea conservadora tiene que ver más con la idea de no cambiemos nada, está todo bien, la sociedad tal como está ahora funciona y si seguimos cambiando las cosas la vamos a romper. Pero el progresismo, o por lo menos como concepto desde que se empezó a usar, no tiene por qué ser de izquierda, ¿o no? En Estados Unidos, por ejemplo, a fines del siglo XIX, los primeros 30 años del siglo XX. Yo creo que no parece de izquierda ahora, pero en su época, hay que ver, yo creo que lo difícil es verlo en su época, claro. ¿Quiénes estaban en contra de esos movimientos? Digo, de los movimientos sufragistas, digo, enfrente tenías al Ku Klux Klan. Sí, la ponían bastante fácil, era como, matar está mal. Matar está mal. Entonces, o los segregacionistas, entonces ser antisegregacionista, por ahí. También hay algo que pasa mucho de la política de Estados Unidos, es que vos tenés como extrema derecha, derecha, centro. Lo que nosotros diríamos, lo que ellos dicen, este es de izquierda o es socialista, bueno, vos lo escuchás y decís, pero boludo, esto está a la derecha de Macri para nosotros. Con todo esto de la campaña, con el Mundial y todo, había gente que decía, me estás jodiendo, porque decían como, viste, había un tuit que se viralizó de una yankee o un yankee que decía, qué difícil debe ser progresista en Argentina. Y le contestaban, me estás cargando Bernie Sanders en Argentina, es del PRO, el tipo está con Estorvícero, es de Cambiemos. Y
le trataban de explicar eso, porque claro, acá, más allá de cuestiones como lo del voto femenino o vinculadas con victorias de avances del peronismo, después ahora también el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, o sea, un montón de cosas dadas que nosotros más o menos, e incluso hoy este gobierno ya medio que se bajó de esa de tratar de ir con todo para atrás, como que eligió medio mejor sus batallas. Si tiene furros. Sí, 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 es como... Se sacaste la encuesta y creo el mínimo la mitad de los furros son libertarios, o sea, con todo el respeto del mundo, pero es como... También hay algo de eso. Se vuelve tan común, o por ejemplo, se volvió tan común en Argentina leyes como el matrimonio igualitario, Sí. que ya forman, creo que incluso ya no forman parte de la, o sea, no forman ni parte de la, no están ni en discusión. Sí. Yo, toda la gente que conozco menor de 30 años, incluso menor de 20 años, lo que a nosotros nos parecía como moderno, ¿entendés? Como, no sé, no sabes, conocer a una persona que es de género fluido, Sí. es lo más normal, o sea, todo es completamente normal, tener compañeros gays, probar ir de un lado para el otro, qué sé yo, ya es estándar. No es algo que ni siquiera está, creo que ni siquiera está en discusión. Entonces, de alguna manera, el progresismo tiene tiene esas victorias en lo social, medio que gana siempre. Si vos te pones a ver cómo era Argentina hace 50 años, como sociedad, como en cuestiones más sociales, o hace 100 años, siempre es un poco más de izquierda a medida que pasa el tiempo. Y en Europa, ahora que, bueno, España, no es porque nos hayan ganado la final y todo, pero ahí se hace mucha comparación constantemente con el camino que hizo Argentina y el camino que está haciendo España, y todo el tema de la socialdemocracia y de lo progresista quedó muy pegado como algo vinculado más con lo cultural, con el género, ambiente, migración y demás, que con cuestiones económicas. Y hoy usan progre aparentemente también como un insulto allá. Están como nosotros hace un par de años. Como están en esa. Y es loco porque empezó antes en España. Sí, es verdad. Con el movimiento de indignados, la aparición de Podemos, la respuesta a eso de alguna manera fue Vox. Y Vox está mucho antes que, por ejemplo, Milei. Y sin embargo, ¿verdad? Le está costando más la Copa del Mundo. Sí, más que la... Bueno, hablando de la cuestión con España y todo lo que se dijo en estas semanas y demás, le preguntamos a alguien que vive allá, pero es argentina, y ella sabe muchísimo de comunicación política y social, vive analizando eso, estudiándolo. En realidad se llama Marisol de Ambrosio, pero la conocemos como Marisín, y esto nos dijo. Bueno, acá desde España para comentarles que en este país a nivel político está pasando lo mismo que pasó en Argentina en 2023, ¿no? Es como una especie de mismo clima político, misma sensación de esta debacle que se viene, que va a ser bastante evidente y bastante prominente, pero claro, ¿qué pasa? No se está pudiendo ver. ¿Por qué? Porque el partido oficialista, que es el PSOE, liderado por Pedro Sánchez, está manejando una comunicación bastante parecida a lo que era la comunicación del gobierno de Alberto Fernández y también los militantes de Alberto Fernández, como ahora los militantes del PSOE. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es básicamente hablarle a esa minoría de politizados, ¿no? Cuando, o sea, si se supone que son gobierno, le tienen que hablar a todos los españoles. Bueno, no estaría sucediendo. Y claro, ¿a quién están dirigiendo los mensajes? A las minorías y a todas estas cuestiones que nosotros ya conocemos muy bien. Mientras está esa comunicación, hay un rechazo muy grande al Estado como gestor, porque están pasando ciertas cosas. La pauperización de las condiciones de vida de las clases trabajadoras son un hecho, ¿no? Por una cuestión de que los salarios no están subiendo, sino al contrario, y también el precio de la vivienda se hace cada vez más difícil alquilar, se hace cada vez más imposible comprar. Y claro, del otro lado, ¿qué tenemos?
derecha lisérgica, ¿no? Como le llamo yo, que los muchachos de Vox, que es lo más parecido a La Libertad Avanza, si podemos hacer una relación sería Vox y La Libertad Avanza, el PP con el PRO y el PSOE con el peronismo, con el Frente de Todos, porque el peronismo y el PSOE no tienen nada que ver, pero me explico, ¿no? Digamos, como a grandes rasgos, esto sería el concepto. Y claro, Vox está, inclusive, o sea, le está hablando al ciudadano que no está necesariamente politizado, ¿no? Pero que lo están politizando a través de ciertos mensajes, esto de enojo y de resistencia hacia esos mensajes que al final terminan siendo la hipocresía del progresismo con la cual venimos luchando en Occidente, porque la verdad que al final es lo que está deteriorando todos nuestros sistemas democráticos, ¿no? Bueno, pensando en lo que dice Maricín, creo que ahí también hay una diferencia con respecto a lo que ahora y generaciones, creo que la generación ya que no lo vivió, como una especie de ciclo que se ve como súper zurdo de izquierda, que es la época de Correa, Néstor Kirchner, Evo, después Lula, Mujica y demás, Mujica. pero que... ¿Cómo se llamaba el de Paraguay? No me voy a Lugo. acordar. Lugo era. Que era Creo que cura. sí, creo que y le sí. encontraron 2 hijos. Y lo destituyeron, pero tipo No. en 10 horas. Fue como, ¿qué? No. Fue la destitución más rápida que vi en mi vida. Pero ahí en general, en esos gobiernos, más o menos, ¿no? Con mejor o peor, Sí, pero sí, el sí. eje estaba puesto más en la redistribución y soberanía. Y después se fue corriendo el foco a estas conquistas sociales, como que obviamente son muy importantes para proteger minorías y demás, pero también se avanzó en cosas que ya pueden llegar a parecer, como se dice hoy, demasiado performáticas, y se olvidó ese sector político, digo, en la región, como decía Maricín, de que bueno, yo también para poder, no sé, hacer uso de esas conquistas sociales que estamos logrando, tengo que tener un sueldo digno, tengo que tener una vivienda digna. Entonces, ahí un poco, ¿no? Se rompió. confundieron, sí, se rompió algo. Yo creo que lo que pasó ahí, igual es hacer como un análisis de una época enorme, entonces, bueno, eso es lo que estamos haciendo. Eso no, son meras opiniones. Creo que en algún momento digamos, esa corriente encontró un techo de redistribución que tenía que ver con, hay un momento que para seguir redistribuyendo tenés que crecer, y creo que son gobiernos, por lo menos pienso en Argentina, pienso en Venezuela, que no lograron hacer crecer más la torta para seguir redistribuyendo, o que indefectiblemente se volvieron económicamente insostenibles. O sea, son periodos... Acá, por ejemplo, no tengo ni la más pálida idea si eso fue así o no en Brasil, por ejemplo. Estoy hablando de Argentina, podemos hablar del caso de lo que vimos en Venezuela, quizá Ecuador, Bolivia, que tuvo un trecho más largo, pero finalmente colapsó también. Entonces, al no tener digamos, una capacidad de mostrar crecimiento económico, distribución y mostrar un ciclo positivo eso, sino que estaba como más agotado, sea por lo que sea, el boom de los commodities, el tiempo que te duró a vos el efecto de volver a retroalimentar el consumo a la vez que te subía la inflación y lo que sea, se volcó como a decir, bueno, ok, no podemos mostrar logros de gestión económicos, empezamos a mostrar logros de gestión más, si se quiere, entre comillas, sociales. Creo yo que eso tiene que ver también, de alguna manera, por la clase de funcionarios y de personas que fueron ocupando lo que sería como la segunda tanda de los gobiernos progresistas en Latinoamérica. Al principio era más gente relacionada a lo que había sido la militancia histórica de la política de los años 70, o agarrás el gabinete de Néstor, bueno, y después lo comparás con el gabinete de Alberto y ves una formación mucho más distinta de uno, más apuntado justamente a, bueno, reconstruir infraestructura, autopistas, puertos, refinería, lo que sea, centrales nucleares, etcétera, etcétera, y en el otro tenés más, como decir, parecía más... un gobierno más de cientistas sociales, ¿viste? Como decir... Bueno, y ahí está la ministra de Seguridad era antropóloga. Claro. Como para poner de paradigma, y digo, ¿no? ahí está huevo y la gallina, la cuestión de
como mudanza de público y de votante, ¿no? Del pueblo trabajador, del pueblo obrero a más universitario, que es lo que pasa ahora con la progresía en Estados Unidos, que son las grandes ciudades como mucho más con educación terciaria y qué sé yo, en contra de todo el medio que suele estar rojo y decir como, che, ustedes están leyendo demasiados libros, básicamente. Lo rural, sí, lo rural, entre comillas, con la ciudad, lo mismo que acá. Yo me acuerdo que... De ingresos medios altos, además, ¿no? Como... Me acuerdo de una época de acá que era tipo, no, Milei fenómeno, es re de porteño. Y terminó siendo muchísimo más arrasador en me acuerdo en las provincias. En un lugar en íntimo de Jujuy que habían ido, que fueron hasta... Sí. Había una abuela que había bajado de una montaña que estaba... A votarlo a Milei. Sí, me acuerdo. Entonces vos tenés esa diferencia como de... Sí, para mí tiene... Eso quizás es el aporte más yanqui de todo el debate y del problema, ¿no? Es como los universitarios, educados, cosmopolitas, de ciudades costeras, son el símbolo del progresismo internacional. La ciudad de San Francisco, el Castro, el barrio gay, qué sé yo, Harvard, Massachusetts, el New York Times, la revista Jacobin, ya que estamos, y la revista New Yorker, ¿viste? Como ese tipo de norteamericano que se ve como progresista, educado, oficinista, trabajo de oficina, y que de alguna manera es para mí lo que fue la punta de lanza, si se quiere, de lo que se puso en juego en la famosa campaña anti-argentina. Sí, justo nombraste todos medios que... No fueron los rednecks de Wyoming que dijeron, estos argentinos son unos hijos de puta. Es como... Precisamente las instituciones, por lo menos mediáticas, y muchos académicos también de estas universidades, o gente que da clases en las universidades y demás, fueron los primeros que saltaron a la yugular a sostener el mito de la Argentina nazi, que significaron varias cosas. Ahora igual vayamos más ordenados, pero un poco el progresismo norteamericano está conformado de esa manera y tiene digamos, y ya que venimos hablando... Y son los que le venden agenda al resto del mundo, ¿no? Es que es eso, lo que hablamos todo el tiempo, el soft power, es tanto las universidades como los medios de comunicación norteamericanos son terminales de las cuales nuestros propios medios, nuestros propios periodistas, nuestras agencias de comunicación y demás, miran, toman y traen. Y lo que consumimos en la cultura pop también, es lo que te baja desde, no sé, no sé, Olivia Rodrigo en una entrevista o una película, una serie o lo que sea. Sí. Y ahí aparecía el multiculturalismo. Y a ver si nosotros en Argentina, si somos multiculturales, si somos mestizos, si es lo mismo, si una cosa anula a la otra. Porque lo de que somos nazis y que acá agarramos más nazis, ningún yanqui, no dejen que ningún yanqui les diga eso, porque ellos llegaron a la luna por los nazis, básicamente. Es mindfucking. Aparte... Operación Paperclip y todo eso. Operación Paperclip, Werner von Braun, que además le hicieron como un doble lavado de cara, porque muchas veces los nazis dicen, bueno, trajimos científicos. En Peenemünde, que era la fábrica de las bombas B1 y B2 que tiraba Alemania sobre Inglaterra, los cohetes, que después sobre la base de esos desarrollos tecnológicos hicieron el Saturno V, que era el que llevó al hombre a la luna, creo, si no me estoy equivocando. Sobre el final de la guerra usaron trabajadores esclavos de campos de concentración para construir las bombas. O sea, no es que eran solo científicos. Eran científicos muy integrados a la maquinaria de guerra y propaganda nazi. O sea, eran nazis. Te gusta más, te gusta menos, pero los nazis te pusieron en la luna, entre otras cosas. No solo en la luna, sino te armaron todo el sistema de defensa norteamericano de los misiles balísticos intercontinentales, que es lo que permitió que Rusia en algún momento no se le venga el humo, es tecnología nazi. Y hoy lo que en la contradicción en la que se encuentra el progresismo, lo que sería la izquierda internacional, es en... Bueno, eso creo que hay que discutirlo también. Me parece que esa es la gran... Perdón, creo que esa es la gran tarea que tiene la izquierda real contra el progresismo internacional. Claro, o sea, separarse, desmarcarse de ahí. De cómo la identidad cultural, esa figura
como online, ya que se tipo el Exactamente, wokismo, y exactamente. decir como, no, yo Exactamente. vengo Creo que con un los uni- plan creo que y los- propongo una... Creo que los únicos que pueden hacer eso son los chinos. Sí, Porque es el único modelo políticamente socialista Sí. exitoso, no solo exitoso, es como abrumadoramente exitoso. Ujú. Y creo que ahí hay una clave para entender parte de lo que se viene. Creo que la izquierda eventualmente... mirá, me puedo tirar, me puedo jugar un pleno. Sí, A ver, por me favor. tiro... La fuente es que lo soñé. ¿Pero qué es? ¿Qué es? Y China se puede convertir en Sí. en los próximos 50 años, Sí. cuando hablemos de izquierda, vamos a hablar de China. China, perfecto, perfecto. Cuando digamos, no vamos a decir más wokismo, vamos a hablar Vamos a del hablar de- Partido Comunista Chino, del glorioso Partido Comunista Chino y Mao Zedong, el líder espiritual. Bien, bien. Y un tema que reúne todo esto, las contradicciones del progresismo, Sí. del wokeismo de hoy y todo, con la campaña contra Argentina y demás, es que es de golpe una figura, una identidad que viene a levantar banderas de laicas, feministas, de diversidad y demás, y hoy una de sus causas más fuertes es la de Palestina, que a la Claro. vez es una comunidad culturalmente conservadora, por decirlo de alguna manera. Sí, islámica. Claro, entonces ahí de golpe ¿no? Y está la clásica de ¿por qué no te vas allá vos con tu minifalda claro, o vos a ver cómo te tratan. siendo gay, a ver cómo te tratan? Sí. Y por algo terminaron diciéndole a la selección argentina, a Messi le decían creacionista, por ejemplo, Sí. y parte de la campaña de odio contra Messi online era porque era sionista. Hay algo de Estados Unidos que uno intenta entender, que es, pensemos que es una población de un país imperial que se educó a sí misma considerándose como antiimperialista. O sea, Claro. fijémonos en el caso de Star Wars. El caso de Star Wars es la historia y el propio George Lucas lo dice, los rebeldes vendrían a ser Vietnam. Sí. Y Darth Vader es Estados Unidos. El público norteamericano está identificado con los Jedis y con Luke Skywalker. Sí. O sea, en ningún momento el norteamericano dijo, yo soy Darth Vader. No, hasta los Ewoks, se supone que con sus trampas y todo era como el Vietcong. Es el Vietcong, Sí, sí, sí. Y Tipo, como los yanquis lo vieron y dijeron, claro, somos nosotros. somos los buenos. Somos los buenos. Y George Lucas, no. Sí. Recién ahora, en esta saga de revisionismo muy graciosa, reaccionaria, se dio toda la discusión en Estados Unidos de los nerds norteamericanos diciendo, flaco, Darth Vader es mejor, o sea, la Orden 66 todo pelota, Sí, o sea, los sí, Jedis no. eran unos hijos de puta, etcétera. Digo, pero esa idea de Estados Unidos viéndose como, o siempre poniéndose al lado del oprimido, ¿entendés? Y como Sí. que el malo siempre fueron los nazis. O sea, pensemos en el caso de los nazis y el holocausto, ¿no? Es como, bueno, la resistencia siempre estuvo del lado de los buenos. La resistencia son los buenos. Y si ellos son los buenos, tienen que ser la resistencia. No pueden ser, nunca se pueden identificar con el opresor. ¿Tienen razones para creer que son la resistencia? Bueno, su guerra de independencia con Inglaterra, la Segunda Guerra Mundial con este enemigo absoluto que eran los nazis y los fascistas. Y ahora creo que esa tradición, de nuevo, les vuelve a jugar una encrucijada histórica que es, en el conflicto Israel-Palestina, claramente Palestina pareciera ser la víctima, si se quiere. Sí. O por lo menos junta todas las características para ser considerada la víctima. Entonces, automáticamente, o de una manera bastante fuerte, los jóvenes, más que nada los jóvenes, porque es una cosa muy de los Zoomers, Sí, ¿no? sí, Es como sí. hay una especie medio de guerra cultural y de etaria. Los Zoomers son todos ultra pro-Palestina, porque creen que ahí está el Viven verdadero... haciendo listas como de autores de cualquier cosa, de novelas románticas, de músicos, de actores que son, o que ellos sospechan que son sionistas. Sí, Claro, sí. Y es como que no los podés consumir. Es como lástima que es sionista, dice. Claro, No lo- es la nueva... Sí. De nuevo, ¿no? Porque en Estados Unidos, y parte de su espíritu cultural es...
para que vos seas un artista, para que vos seas una persona completa, tenés que ser bueno en lo que haces, pero tenés que ser bueno moralmente. O sea, no hay como una cosa muy... Esto creo que es más para psicoanálisis o para los lacanianos. Hay una cosa, lo que decíamos recién de la Odisea, no se puede... No pueden tolerar los grises morales, no pueden tolerar esta cuestión de la ambigüedad, de que alguien, qué sé yo, sea un excelente artista, pero da la casualidad que apoya a Israel, ¿no? Como, no. Entonces, automáticamente, es la misma lógica que era antes de la cancelación, por lo que sea, por no ser feminista, no por no ser feminista, al revés, por ser no machista, por ser machista, por haber abusado, lo que sea, llevado a un conflicto bélico. Sí, así... y con esa matriz analizan todo. Ese es el... y caímos nosotros. Nos tocó. Sí, nos tocó. Nos tocó el 8. Sí. Era como, nos tocó el 8. Sí. Se armó la tormenta perfecta y nos tocó el 8. Porque pensá que son 3 o 4 factores que estaban completamente desarticulados. O sea, ¿qué relación, lo que hablábamos recién, qué relación tenía Messi o el odio a Messi con Israel? Con Israel. Que aparentemente encontraron una foto de él en el Muro de los Lamentos. De hace 1000 años. De hace 1000 años que había ido. Y a partir de un partido por la paz de UNICEF. Claro, sí. Y a partir de ahí era Pero eso. fíjate, personaje muy significativo. Speed, que es el... Sí, el que nos odiaba. Speed, el que nos odiaba. Bueno, pero es negro y anti-Messi. Claro, es pro Cristiano Ronaldo. ¿Entendés? Es ultra pro Cristiano Ronaldo. Sí. Ahí hay algo. Que Cristiano Ronaldo... Ahí hay algo. En realidad es como el individualismo. Claro. Sí, es como un montón de valores. Pero claro, como entiendo también que como ellos están habitando y viviendo y transpirando y no tienen problema con esa contradicción de estar cargando tanto con la bandera de Palestina, que antes que llegan a hacer cosas directamente antisemitas. O sea, uno se cruza ahora con sobregirados, pibes recontra sobregirados, que terminan ya en una directamente en contra de todos los judíos, cuando ellos se consideran de izquierda, pero están siendo antisemitas, y los de izquierda en su momento fueron atacados por el nazismo, pero a la vez los de derecha te dicen que Hitler era de izquierda. Y me puedo haber perdido en algún lado, pero es más o menos... Esa es más o menos la situación actual. Entonces, de golpe, claro, vas a tener gente al lado, no sé, quizás un chabón que está a favor de apedrear mujeres infieles. Es el meme del Political Compass, que está la piba Summer tomando la gaseosa de yerba mate, que dice odia a los bancos, a las megacorporaciones y a Israel, y hay un nazi de la SS que dice odia a los bancos, las megacorporaciones. Entonces, entonces por eso, en esa lógica nueva que están, ¿cómo no nos van a decir nazis y a la vez pro genocidio palestino? Era para ellos no había problema, era como obvio, son las dos cosas, porque nos acusaban de las dos cosas al mismo tiempo. Al mismo tiempo, sí. Y para vos, ¿a quién le convenía esto de poner a Argentina en ese lugar, en el lugar de villanos, como medio despersonalizados, como una especie de nuevos monstruos? Yo creo que al principio había un... Esto pasa muy seguido. Yo creo que hubo una saturación de la imagen de buena persona de Messi. Messi durante toda su vida fue el buen tipo. Sí. Y hubo un momento que eso hizo un flip. ¿Viste? Como pasó, es tan bueno que alguien dijo, che, pero... Como que se rompió la primera... Pasó a ser el establishment, lo que le decían, pasó a ser el establishment, como esa nota... Se rompió la barrera de contención que lo convertía a Messi en una figura indiscutida mundial. Y muchas veces pasa que cuando esa opinión fue tan minoritaria y de pronto empieza a subir, mucha gente se quiere subir porque es una narrativa en auge y vos ganás por interpósito de la persona. Cuando gana una idea tuya o cuando gana algo que vos sostenés o de algo vos participás, empezás a sentir el influjo del poder en tus venas. Creo que eso por un lado. Y después me parece que hubo un quiebre enorme en la semifinal con Inglaterra.
Sí. Creo que hasta la semifinal con Inglaterra era más la narrativa de Argen-FIFA. Argentina lo ayuda el VAR, Sí. la FIFA... Para mí se empezó a pudrir contra Egipto cuando el director técnico de Egipto hizo esa seña. Después dijo que no quise decir que me dijeron algo de discriminatorio, sino que no sé qué, no sé cuánto. Ya estaba todo en juego. Después de que la Copa América... Fíjate cuáles son las tres ideas que estaban flotando en el aire y que no estaban conectadas entre sí. Eran: los argentinos son nazis, por un lado. A Messi lo quiere la FIFA por el otro. Sí, es el niño mimado. Es el niño mimado. Y la tercera es Milei es sionista. O sea, esas tres son las tres ideas que después se convirtieron todas en un combo para destruir o... En realidad es, cuando se habla de, bueno, hablamos estrictamente de campaña anti-Argentina. Es el efecto, yo creo que es efecto bola de nieve total y es, de alguna manera, se pusieron en juego demasiadas cosas que a muchos actores le empezaron a convenir que sucedan. Y creo que después de acá yo puede ser que me ponga un poquito conspirativo, después de la bandera de las Malvinas argentinas, ahí directamente había, Inglaterra tuvo que salir a hacer control de daños. Claro. Nunca en la historia se googleó tanto Malvinas. El pico ese en Google Trends es enorme y eso es un... Porque aparte de eso avivó a Irlanda, a Escocia y a todos los otros países que obviamente tienen sus rencillas y rencores con la corona británica. Y vos además diste dos cosas. Te rebelaste contra lo que había dicho la FIFA, que la FIFA había dicho, no, bueno, por favor, no politicemos el fútbol. Entonces ya eso te da un... Justamente al equipo que era el establishment, gesto anti-establishment. Segundo, tenés una manera de convertir un reclamo político nacional histórico, convertirlo en una demanda internacional a partir de una intervención en un partido de fútbol. O sea, es fuertísimo. Y además lo que estás haciendo ahí es dándole al resto del mundo una avivada de chicos. Una banderita, acá una banderita. ¿Entendés? Creo que eso es... Y si porque hasta ahora había pasado, pero ahora no me acuerdo, eran cosas como muy de países, no tengo recuerdo de que fuera contra un país contra una de las potencias, contra uno de los países más importantes del mundo. Eran cuestiones más de países limítrofes. ¿Te acordás como lo de quién era? Albania, creo que con Albania que era un quilombo enorme. Pero que era entonces como... Sí, Albania contra... claro, el águila de no sé qué, que era como más una cuestión, un dilema, un enfrentamiento interno. Acá era de golpe unos pete del culo del mundo. Contra Inglaterra. Contra Inglaterra. Era como un montón. Tienen negros en su selección y por lo tanto son buenos. Sí, y ustedes no tienen... No, porque son nazis del sur que no tienen absolutamente... yo creo que ahí, a partir de ese momento, obviamente, yo creo que Inglaterra puso a trabajar su máquina, pero también aparecieron un montón, justamente lo que hablábamos antes, ¿no? Revista Jacobin, The New Yorker, el New York Times y demás, empezaron como, bueno, indefectiblemente hay que hablar de este tema y pusieron a la cancha toda gente progre o woke, digámosle, pero con un prejuicio anti-argentino enorme. No es raro tampoco, no es raro, o sea, no me parece raro. Creo que a todo, a todo ese circuito informativo le conviene y aparte es... bueno, esto es algo que cito a Curtis Jarvin, que es un teórico... 421 sacó una nota muy extensa sobre él, teórico neorreaccionario, que él habla de cómo las universidades norteamericanas y los medios de comunicación norteamericanos, incluso Hollywood y los sistemas de entretenimiento, funcionan de alguna manera en algo que él nombró como la catedral. Son, tienen un sistema de censura interna en el cual permiten ciertos discursos, por ejemplo, en clave esto, ¿no? El de colonialismo, minorías y qué sé yo, y otros discursos están completamente corridos. Obviamente él lo suele relacionar con temas raciales y no puede, como diciendo, vos en Harvard no puedes hacer una teoría crítica de, no sé, por qué en las poblaciones negras hay más tasa de homicidio que en las poblaciones blancas, porque, digamos, estaría... que ni siquiera sé si es cierto, después hay que fijarte y están los papers ahí, digo. Pero hay cosas que son tabú o que están prohibidas para la academia norteamericana. Y a la vez, una vez que aparece un tema,
participar de esa conversación y participar de ese tema te da estatus. Entonces, una vez que que New York Times o la New Yorker saca una nota ante Argentina, bueno, solamente queda ganancia en subirte a eso. Y ahí podría aparecer la orquestación, digamos, ¿no? Ahí uno se puede poner conspirador y decir, justo escriben todos juntos. En realidad hacen lo que hacemos todos. Cuando vos ves que hay un tema que se pone en auge y que genera clics y genera visitas y qué sé yo, salís con tu propia opinión. Digo, es como... Hay una conspiración en Argentina para hablar de Peter Thiel. No, Peter Thiel vino a vivir acá y de pronto los medios durante 2 semanas lo único que hicieron fue sacar notas sobre analizar Peter Thiel y Palantir. Eso es así. Además, me parece que con todo esto que estábamos hablando de las categorías, el folletito con el que andan mirando, sobre todo en Europa y Estados Unidos, de esto derecha, izquierda, progresivo, reaccionario o lo que sea, Argentina es más inclasificable y eso también debe incomodar. O sea, que no puedas venir con la tablita acá a medir. Entonces, eso también como que debe desestabilizar, porque es como, obvio, no sé dónde ponerlos. Entonces, como estás con el... Están al lado de Brasil, pero en Brasil hay negro. ¿Por qué en Argentina no? ¿Viste? Sí, claro. Y como en vez si no hubiera, aparte. Claro, en vez de pensar como, bueno, a ver, pensemos a Argentina como un laboratorio en el que la tablita no funciona. A ver qué, porque entonces, ¿cómo es? No, voy a forzarte en mi chart, en mi mapa. Y ahí se ve, digamos, ahí podemos hacer uso completamente de una noción woke para criticar a... Una noción progre para criticar a nuestros vecinos del norte es justamente no están haciendo otra cosa que ejercer su eurocentrismo o intentar ver todo el problema a través de sus propios lentes. Etnocentrismo. Sí. Es una visión etnocéntrica. Sí. ¿Qué sentido? Bueno, de que todo el mundo tiene que tener exactamente los mismos problemas y las mismas categorías de análisis que Estados Unidos. Mi forma de ver, mis problemas son los problemas de todos. La segregación racial en Argentina fue exactamente igual a la de Estados Unidos, que las poblaciones, o sea, la forma cultural es exactamente igual, que la integración entre las poblaciones son igual, que lo racial es tan determinante, bueno, un montón de cosas que no tienen nada que ver con la historia argentina, pero se analizaron desde lo que Argentina debería ser en la idea de lo que es bueno para el progresismo norteamericano. Y como Argentina no lo representa, es malo. Es muy sencillo, no da. ¿Da o no da? No, no da. Listo, bueno, es malo. Es malo, y de nuevo, son nazis, son sionistas. Messi es el mimado de la FIFA. Sí. No se ganó nada. Nunca ganó nada. El mundial anterior lo robaron, el de Maradona también lo robaron. Es eso, robaron todos los mundiales. Que ese era el discurso del futbolero mexicano, digamos. Sí. También por ahí es eso, por ahí es un símbolo de la mexicanización de Estados Unidos. Eso, me gusta esa línea de pensamiento. Hay tantos mexicanos en Estados Unidos que empezaron a pensar como mexicanos, entonces no pueden explicar el triunfo de Argentina a través de que somos mejores en el fútbol y tienen que empezar a explicarlo a través de una conspiración. Sí, hay algo de la idea de soberanía y de nacionalismo y patriotismo que también parece como que solo se les permite a algunos y que incluso desde la progresía norteamericana o europea, por ejemplo, ahora nos señalaban estas cosas, pero nunca, o no tengo recuerdo que con la misma vehemencia, con la misma fuerza, con la misma energía, se dediquen a hablar de sus millonarios que vienen a comprar y a cercar lagos en la Patagonia, ¿no? No, es como, ahí no saltan. Y lo mismo con, también se veía en estos días veía extranjeros que viven acá, que explicaban que cuando los argentinos dicen que Argentina es el mejor país del mundo, no lo estamos diciendo literalmente, sino que es una forma como de yo amo a mi país, para mí es el mejor del mundo, como quien dice mi mamá es la mejor mamá del mundo. No conozco a todas las mamás del mundo, o sea, no puedo decir científicamente yo amo a mi mamá, así que me parece que es la mejor del mundo. Como en ese sentido, no literal, como... los norteamericanos tienen un problema con la metáfora. Sí, o sea, no es una cuestión de supremacía, es simplemente como amo mucho a mi país, como amo a mi mamá o a mi papá. Entonces ahí como una cosa de a quién se le permite usar mucho su bandera, a quién se le permite cantar el himno con pasión, a quién se le permite, ¿no? Y a quién no. Y nosotros totalmente, quizás como para eso, ¿por qué?
¿Por qué Ucrania tiene que estar orgullosa de resistir en la guerra contra Rusia, que para los norteamericanos es lisa y llanamente una invasión, y Argentina no puede estar orgullosa de haber rechazado tanto a los ingleses como a los españoles en el periodo colonial, o haber ido a la guerra por un territorio que estaba ocupado ilegalmente por la corona británica? Bueno, es todos los argumentos acerca de por qué la guerra de Malvinas es una guerra injusta, blandidos por la progresía internacional. Claramente hablan de un desconocimiento y de lo que decís vos, no puede ser patriótico. El único patriotismo permitido es el patriotismo de ellos. Digamos, ¿no? Sí. Es como... Bueno, y también quedó como expuesto, que me parece interesante, con todo esto de la contracara con España, obvio por la final y por todo lo que se dio después, como usar la bandera, que muchos españoles venían explicando que usar la bandera de España para ellos está visto como más algo de derecha, como que generalmente conservador y demás, que viene como del franquismo. Por y un con el franquismo, exactamente. Claro, y el tema de que entonces tampoco tienen himno, tienen como esa canción, tienen como una marcha sin letra, porque votaron una y qué sé yo. O sea, que ahí tampoco te sirve la tablita, entonces, porque hay que usar la bandera es exclusivamente de derecha, se lo quedaron como las derechas. Hay algo de nuevo, hay algo ahí, me parece que en la tradición política de izquierda española, que es muy socialista y fue muy comunista, que de nuevo el nacionalismo para ellos es un escollo frente a lo que hablábamos antes, ¿no? Claro. Porque son internacionalistas, entonces todo lo que refiere a la nación está mal visto, y para nosotros la nación es un orgullo total desde el inicio, porque en nuestro contexto, nuestra identidad nacional es antiimperialista. Tiene un sesgo netamente antiimperialista. La afirmación de lo argentino durante las guerras de revolución contra España tienen que ver con eso precisamente. Con consolidar una identidad propia en virtud de una separación con, y acá me van a putear los hispanistas, un imperio o una casa matriz o alguien que administraba provincias, me chupa un huevo la definición, pero claramente Argentina nace, y la validación de lo argentino frente a lo extranjero siempre tiene ese componente de orgullo y fundacional para nosotros. Entonces, si ellos no lo pueden entender, bueno, que se vayan a la puta que lo parió. No hay, o sea, chicos, sí, te pagan por estudiar, flaco, lee un poco más. O sea, yo no te pido nada, yo te estoy pidiendo que hagas bien tu trabajo. Nada más, hacé bien tu trabajo. Te pagan para eso, te pagan en Harvard, bueno, lee Razón y Revolución, la Revolución de Mayo de Tula Alperindongui, boludo. No es te juro que no es tan difícil. No es tan difícil. Para vos, ahora que se habla tanto de... Revolución y Guerra, ahí está. Revolución y Guerra de Tula Alperindongui. Que se habla tanto de cómo se dio vuelta y ahora van ganando las consideradas derechas en la región, incluso en nuestro país y demás, y se culpa a lo que se considera el progresismo y todas esas conquistas sociales, y que se tiró demasiado de la cuerda con un montón de políticas y exigencias en cuanto a la diversidad, la representación y un montón de cosas. ¿Cómo ves lo que se viene en cuanto a si sigue existiendo izquierda-derecha y eso? Recontra, va a seguir existiendo. Va a seguir existiendo porque son... La Constitución misma de lo que permite lo político y lo que permite la existencia de la democracia es la disputa política y las ideas completamente diferentes. Hay siempre, o sobrevoló durante mucho tiempo, sobre todo creo yo durante los 90, que fue cuando se cae el muro de Berlín y aparece, bueno, la idea justamente más fuerte de una ideología hegemónica global. Había como una idea de, bueno, izquierda y derecha son pequeñas diferencias, pero ya no hay desacuerdo en cuál es el rumbo económico del planeta, ¿no? Y de cuál tiene que ser el rumbo económico del mundo. Muy a la chilena, ¿no? ¿Viste? Como post-Pinochet aparece la Concertación, que básicamente tenías desde centro-izquierda hasta centro-derecha, pero nunca tocaron el modelo económico y gobernaron 20, 25 años seguidos hasta que vino Piñera. Que Piñera tampoco, porque de hecho era más neoliberal que ellos, entonces también sostuvo el rumbo económico.
Recién un poco con Boric podés ver un poco de retracción de eso, pero tampoco a nivel Sí, tampoco era a el nivel super significativo. mega líder comunista que se lo decía. pintaba. Entonces me parece que no van a dejar de aparecer esos significantes, no van a dejar de existir esas ideas, porque no va a dejar de haber diferencias en torno a cosas muy específicas. Y siempre lo que fuimos hablando en este tiempo es que todo el tiempo aparecen cosas sobre las cuales hay dos opiniones irreconciliables, o al contrario, hay dos opiniones que parecían muy distintas y de pronto son parecidas, y eso genera un nuevo reacomodamiento político. Y no hay algo también de que la izquierda empezó a usar, o me siento como que Miriam Bregman se enojaría conmigo cada vez que digo izquierda para hablar de progresismo también, pero bueno. Lo lamento, Miriam. Que empezó a usar herramientas, terminó cayendo en herramientas, en actitudes que eran que eran utilizadas por los reaccionarios, por los conservadores, con esto de no dejar ni un centímetro de posibilidad de debate y un montón de cuestiones, con esto de esta es la nueva verdad revelada, yo te la doy así, vos la tenés que aceptar así, porque que hay muchas... por ejemplo, ahora se habla con respecto a comer carne y eso. Es como en el futuro esto va a ser tan obvio y claro como que, no sé, todos los seres humanos tenemos los mismos derechos y responsabilidades, ¿no? Como que en el futuro esto va a ser súper obvio. Entonces yo te lo doy así como una cajita y no te doy el mínimo espacio para discutirlo. Que eso es un poco más como de conservador, de quien quiere mantener, en este caso, es sí cambiar, pero para mantener fijo y no permitir que se vuelva a charlar ni nada. ¿No hay algo de eso también? Puede ser. Sí, yo creo que lo que va pasando de alguna manera es que también a medida que hay movimientos que son muy simétricos. O sea, digo, la izquierda fue la primera en politizar cosas que no eran o que no estaban politizadas. No, que no estaban. Cosas que se creía que no estaban politizadas. Por ejemplo, el género. Sí. El género, las relaciones de pareja, el divorcio, o sea, la familia. Sí. La izquierda politizó los vínculos familiares, el género, un montón, las relaciones varón-mujer, lo que sea. Frente a eso la derecha... El flequillo. El flequillo. Sí. Frente a eso la derecha se ultrapolitizó también, empezó a politizar cosas que antes no... o que asumió que no estaban politizadas. Y las politizó como respuesta de alguna manera a eso, porque si no le comían el hígado, le comían el terreno. Y ahora creo que quizás hay una cosa más de... Sí, la derecha ganó mucha ventaja con los inicios de Internet, ponele, y ahora, bueno, finalmente la izquierda está llegando a términos y está terminando de entender un poco cómo se maneja ese universo y empezando a utilizarlo, qué sé yo, esto, lo que decís vos, la weaponización de TikTok. Bueno, sí. O los Zoomers en Estados Unidos con la causa palestina. Sí. De alguna manera parece como una respuesta a lo que fue, qué sé yo, el trampismo, y cómo se fueron organizando, el trampismo digital. Claro, cómo se fueron organizando, se vio bastante contra ICE. Claro. Ahí había mucho de redes que antes no aparecían. Que antes no había. Entonces, eventualmente, siempre que haya disputa política, va a haber categorías de derecha e izquierda. En Argentina claramente está completamente matizado. Para mí el eje ordenador sigue siendo al día de hoy el peronismo, y es peronismo, antiperonismo, privado y público. Creo que con esas dos categorías podemos explicar el 80% o el 90% de las opciones políticas relevantes. Después están todas las imaginarias, que en Internet son muchas. Pero veo que van a seguir siendo relevantes. Y también lo que lo pasó durante pleno auge de la ola progresista latinoamericana. Vos le decías, vamos a tener un presidente pro-Israel, anti-Estado, y te decían, estás loco. Y por ahí en 10 años, Miriam Bregman es presidenta. La historia es hiperdinámica y te toca ganar y te toca perder. Y te toca momentos de hegemonía y momentos que te llenan el arco de goles. Y así como el progresismo fue una gran fuerza y perdió poder, la derecha eventualmente le pasará lo mismo, se gastará, no podrá. No existe lo permanente y lo para siempre en política. Todo el tiempo es cambiante y todo el tiempo hay tendencias nuevas y cosas nuevas y polos de discusión nuevos. Si quieren mandarnos mensajes.
Pueden comentar en donde sea que estén viendo esto. Y al número de teléfono que pasamos antes, que, a ver, lo digo de vuelta por las dudas, es el más 54 911 28 32 34 52. Este fue entonces el segundo episodio En mi humilde opinión. Hablamos un montón hoy. Muchas gracias por los mensajes por el primero. Sí. Buenos mensajes. Acá, bueno, emputenos o lo que sea que quieran. Ya saben. Sí. Mi nombre es Juan Rocco. Y yo soy Fiorella Sargenti.